No retire esta etiqueta. En un momento veremos a qué se refiere eso. En Marcos capítulo 1, del versículo 21 al 26, leemos de la siguiente manera. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí tenemos en las Escrituras el evento de un hombre que estaba en la sinagoga. Y Jesús lo libertó. Vemos que sí, que el espíritu inmundo lo sacudió con violencia y clamó a gran voz. Vemos que quizás no fue el mejor momento de su vida. Esto fue el momento antes del mejor momento de su vida, el ser libre. Pero no solo en Marcos habla de este evento. Y muchas veces es bueno tener, y la Biblia nos da más de un testigo. Así que veamos qué dice en Lucas. En Lucas capítulo 4, versículo 31 al 35, lee de la siguiente manera, hablando del mismo incidente. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciéndole: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Amigo, amiga, Dios nos dice: sí, puede que sea un proceso de violencia, puede que pase, como dice, que lo derribó en medio de ellos, fue algo en público. Pero la Biblia nos enseña que todos los temores que quizás podamos tener, dice que no le hizo daño alguno. Quizás pensamos que vamos a quedar estropeados, que vamos a quedar machuqueados, moreteados con venir ante Jesús. Quizás pensamos que vamos a terminar golpeados, heridos, cuando Jesús da una palabra. Y tal vez el más daño que se pudiera hacer es el momento antes de la palabra, el momento de duda, el momento de incredulidad. Pero algo, para Dios no hay, por decirlo así, un milagro más difícil que otro. Pero en un ejemplo como echar fuera demonios, y vemos aquí que hablaba en plural y Jesús dice que echó fuera el demonio. Quizás eran varios, pero uno hablando, o quizás era solo uno usando términos plurales para tratar de intimidar a Jesús. Sea como sea, el diablo es un mentiroso. Y vemos que no le hizo daño alguno. Si avanzamos a Lucas capítulo 8, y voy a leer un trecho de escritura, creo que la mayoría de nosotros sabemos la historia de los gadarenos o del hombre gadareno.
Vemos en Lucas 8, del 26 al 37, dice de la siguiente manera: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre que había sido, de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Algo que notamos del hombre gadareno es que no importa si es uno, no importa si son una legión. Una legión consistía de miles de soldados en el ejército romano. Vemos que si vamos a Jesús, Dios es todopoderoso. El mismo Dios que echa fuera un demonio, echa fuera cientos, miles de demonios. Pero vemos aquí que este hombre gadareno, endemoniado, ex endemoniado, dice que la gente que lo vio, en el versículo 34, dice que cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Uno huye de lo que tiene miedo, uno huye de lo que le da temor. Y no es de sorprender, porque dice que en el versículo 35 dice que cuando llegaron a ver al hombre de quien habían salido los demonios, dice que tuvieron miedo. Esta gente que ellos habían venido de la ciudad y de los campos. Y no solo eso, le dijeron a Jesús que se fuera, en el versículo 37, pues tenían gran temor. Vemos que está la palabra que huyeron, vemos que está la palabra miedo, y vemos también que dice gran temor. La Escritura nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios quiere reemplazar todo lo que nos hace huir, lo que es miedo, lo que es aún un gran temor, al punto que Jesús se sube en la barca y nos deja y se va. Dios quiere reemplazar todo eso con su perfecto amor. Muchas veces
Tenemos excusas, pero la etiqueta dice miedo. La etiqueta dice temor. No importa qué tan grande, tan pequeño, no importa de qué color, no importa dónde esté, es algo que nos hace huir. Jesús les hizo huir. Y cuando dice que llegó la gente a Jesús, dice que tuvieron miedo. Y hasta el punto que tuvieron gran temor y le dijeron, vete. Así que, no sé, solo cada uno de nosotros sabemos qué estamos viendo en nuestra vida, ante qué estamos enfrente. Y quizás hay muchas cosas que llamemos a esa situación, esa razón por la que decimos, hoy no, todavía no, de esa manera no. Pero la etiqueta dice miedo. La etiqueta dice sí, volviste a huir. La etiqueta dice gran temor. Así que Dios nos recuerda que mira, si vienes a mí, no importa cuántos obstáculos haya, obstáculos internos, que es lo más grande. Este hombre tan endemoniado, miles, y dice que estaba a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. La Escritura dice que esos espíritus, ese espíritu, en inglés dice de heaviness, ese espíritu de pesar, de opresión, dice que Dios lo reemplaza con un manto de alabanza. Y ese hombre que quizás pensaban o él pensó que iba a ser horrible, iban a haber cosas feas en el proceso de ser libertado en la sinagoga, dice que el enemigo no le hizo daño alguno. El enemigo es un mentiroso. Y más bien el daño está pasando ahorita en incredulidad, lejos de Dios. Estos grilletes, estas cadenas que usaban para atar a este hombre gadareno, habían cicatrices, habían llagas aún no curadas. El desierto no es nada amigable a un hombre desnudo. Habían callos, había mal olor, había soledad, había tristeza. Había muchas heridas. Pero él corrió a Jesús. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros hoy. Ven a mí. Ven a mí. Todo lo que se te ha venido a tu cabeza, las voces que te hablan y te dicen, va a ser fatal servirle a Dios, va a ser, quién sabe qué va a pasar contigo, quién sabe qué te va a pedir, qué te va a pedir, qué vas a tener que dar a cambio de. El diablo es un mentiroso. Dios nos quiere vestir de honra, nos quiere vestir de alabanza. La Biblia nos dice que nuestra mente es renovada, que somos renovados. Que no estemos en un desierto, ya más, sino a los pies de Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús es zona de seguridad. Mira amigo, mira amiga, ya hemos andado en el desierto. ¿De qué nos sirve? Ya sabemos cómo se sienten las cadenas, ya sabemos cómo nos marcan las muñecas esos grilletes. Ya sabemos la soledad en el desierto, que aún gritando nadie nos escucha. Dios nos invita, ven a Jesús, ese mediador entre Dios y los hombres, esa sangre que perdona pecado, ven a Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre,
Ven a Jesús. Porque ningún nombre hay dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, solo en Jesús. Clama donde estés ahorita, clama. Si nos humillamos, Él responde. Tu mente cabal, ya no estarás solo, estarás a los pies de Jesús. Que va a ser catastrófico seguir a Jesús, venir a Jesús es mentira. No le hizo daño alguno el Espíritu. Y te voy a vestir de honra y gloria. Vas a cantar alabanzas a mi nombre. Voy a poner un cántico nuevo en tu boca. Voy a marcar tu familia, tu generación. Ven a Jesús. Voy a marcar a través de ti. Dios te bendiga. Gracias por tomar el tiempo de escuchar este video. Que esta palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús, vengamos a Jesús. Dios les bendiga.